pues, bueno, yo soy Carlos Pérez García, soy neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y os voy a hablar de un artículo que hemos escrito en el grupo del San Carlos hace poco, que va fundamentalmente sobre esto, ¿vale? Va sobre el uso de los catéteres de aspiración de gran calibre en la trombectomía mecánica combinada, ¿vale? Os voy a hablar un poco sobre el tema, sobre cómo hicimos el artículo y obviamente los resultados que nos salieron. Entonces, bueno, el artículo es este, lo publicamos en el Stroke and Vascular Neurology y es efectivamente eso, es el impacto del tamaño del catéter de aspiración, ¿vale? En el efecto del primer pase con el uso combinado de la aspiración y el stent retriever, ¿no? O sea, lo que vamos a denominar la trombectomía mecánica combinada. Y bueno, pues antes de nada, pues va a ser un poco a modo de introducción, cómo se nos ocurrió un poco el tema, ¿no? Pues hace poco han salido estas dos publicaciones, está en el JNIS y está en el Neurosurgery, donde pues básicamente lo que hicieron fue comparar los diferentes catéteres de aspiración según el tamaño. En estos dos artículos en concreto usaban los catéteres de aspiración de penumbra, que quizás pues, sean un poco los más usados en el mundo. Y fundamentalmente en estos dos artículos lo que hacían era hablar de la técnica ADAPT, ¿no? O sea, en estos dos artículos hablaban de el uso de catéter de aspiración de diferente tamaño, en la técnica de aspiración del primer pase, o sea, únicamente usando el catéter de aspiración, para ver si mejora o no sus resultados. Y así, a grosso modo, las conclusiones generales de los dos artículos es que a mayor calibre del catéter de aspiración, pues mayores tasas de reperfusión. ¿Y por qué? ¿Por cuál era un poco la base de estos artículos? Pues por esta ecuación, ¿no? Que la fuerza de aspiración que se realiza en el catéter de aspiración es igual al área del catéter, área, hablando en un corte transversal del catéter, pues ese área multiplicado por la presión de aspiración que se realiza en el catéter. Suponiendo que se realiza una presión de aspiración similar, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos usando una bomba de aspiración y siempre usamos la misma presión de aspiración, pues básicamente la fuerza de aspiración va a depender fundamentalmente de este área del catéter. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí un catéter, esto sería un catéter de aspiración, esta sería la punta distal, el área, ¿no? Justo ese corte transversal de la punta distal es igual a, como sabemos, a pi r al cuadrado, ¿no? Suponiendo que es un círculo. Con lo cual, este radio, que básicamente es el radio de este corte transversal, ¿vale? Está, como veis, elevado al cuadrado. Con lo cual, pequeñas variaciones en este radio van a generar importantes variaciones en el área. Y esas importantes variaciones van a extrapolarse, digamos, a esta fuerza de aspiración. Con lo cual, a pequeños cambios de tamaño del catéter de aspiración, pues se supone esta mayor fuerza de aspiración. Y esto es lo que digo con estos dos artículos, con la técnica de aspiración directa. Sin embargo, ¿qué pasa con la trombectomía mecánica combinada? ¿No? Esa fue un poco nuestra idea. No os había hablado nada sobre esto, no os había comentado qué diferencias hay entre los catéteres de aspiración en cuanto a la trombectomía combinada. Más que nada, en parte, yo creo que porque, a ver, en la trombectomía combinada, tú al final tienes enganchado el trombo por la parte distal con el stent retriever y el catéter de aspiración, digamos que lo que va a hacer es ayudarte a enganchar el trombo por la parte proximal. Entonces, básicamente tú le pides a ese catéter de aspiración que tenga buena navegabilidad, que llegue bien hasta el trombo y que lo pueda enganchar, no que se lleve el trombo, digamos, entero él, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, como bien sabéis, pues bueno, usamos mucho la técnica combinada y en estos últimos años pues hemos ido viendo que con los catéteres de aspiración que iban saliendo cada vez más grandes, pues teníamos mejores resultados y eso fue un poco la idea del estudio. Entonces lo que hicimos fue juntarnos con el grupo de Múnich, ¿vale? El grupo de Múnich que básicamente, como nosotros, usamos la misma técnica, ¿no? Que es esta técnica Protect Plus. Esta técnica Protect Plus, además, la describieron ellos, los del grupo de Múnich, y puesto que hacíamos la misma técnica en el primer pase y usábamos más o menos los mismos dispositivos en la trombectomía, pues decidimos juntarnos. Antes de nada, os voy a explicar un pelín por encima cómo es esta técnica Protect Plus.
A grosso modo, básicamente es la técnica SAFE usando catéter guía balón, ¿vale? Pero bueno, os pongo así unas imágenes para enseñarlo bien. Pongamos que esta elipse roja es el trombo, ¿no? Entonces, lo que básicamente hacemos es un acceso triaxial. Tenemos nuestro catéter guía balón, que sería esto de aquí. Por dentro iría el catéter de aspiración y por dentro iría un microcatéter con su microguía, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es atravesar el trombo con este microcatéter, ¿no? Y nos quedaría pues una cosa así, más o menos. Estas son unas ilustraciones que hicimos para el propio artículo. Y como, bueno, aquí estaría el catéter guía balón, aquí estaría el catéter de aspiración. Este catéter de aspiración, al principio, no hace falta subirlo más allá de la oftálmica. Y luego ya tenemos el microcatéter con el que hemos atravesado el trombo. Lo siguiente que hacemos es que quitamos la microguía y por dentro pues subimos un stent retriever. ¿Vale? El stent retriever lo dejamos ahí. Desplegamos el stent retriever con aproximadamente el tercio proximal del stent retriever justo en el punto de la oclusión. ¿Vale? En este punto lo que hacemos es estirar un poco, ¿no? Quitar tensiones al stent retriever. Poco a poco el propio catéter de aspiración va a ir avanzando y va a ser más fácil para que, digamos, como un ancla, ¿no? Lo vayamos subiendo hasta el punto del trombo. Entonces avanzaríamos el catéter de aspiración, llegaríamos hasta justo la parte proximal del trombo y ahí ya pondríamos a aspirar justo en la parte proximal del catéter de aspiración. Además, en este momento hinchamos el catéter guía balón, o sea, el balón del catéter guía balón, también ponemos a aspirar en el catéter guía balón y nos llevamos tanto el catéter de aspiración como el stent retriever pues, en conjunto, ¿no? Nos lo llevamos y así, eso sería un poco la idea de la técnica Protect Plus. Y como os digo, como es una técnica que usábamos los dos hospitales, pues decidimos juntarnos. El estudio en sí, ¿vale? Es un estudio retrospectivo realizado entre enero de 2018, bueno, cogiendo pacientes desde enero de 2018 hasta marzo de 2020, con los siguientes criterios de inclusión. Pacientes que acuden, obviamente, al hospital con un ictus isquémico agudo, que presentan una oclusión o bien en la T carotidia o bien en el segmento M1 de la cerebral media o en el segmento M2 proximal, ¿vale? La parte más proximal. El uso de la técnica Protect Plus en el primer pase y el uso de los siguientes catéteres de aspiración, que serían el Catalyst 5, el Catalyst 6 y el Catalyst 7, ¿vale? Entonces, nosotros prácticamente solo usamos durante el periodo del estudio, sobre todo, estos catéteres de aspiración de Stryker. Los del grupo de Múnich también usaban prácticamente solo los de estos mismos. Sí que es verdad que durante el estudio se usaron algunos otros catéteres de aspiración, pero no nos quisimos meter en el estudio más que nada por no generar ruido, porque un poco la muestra fuera más homogénea y para que el cambio fundamental entre estos catéteres de aspiración fuera el tamaño, ¿no? el tamaño de la luz interna distal, de tal forma que el Catalyst 5 tiene un diámetro interno distal de 0,058 pulgadas, el Catalyst 6 es un pelín más grande, 0,060 pulgadas, ¿vale? A esto lo llamaríamos medium bore, y luego tenemos el Catalyst 7, que aquí es donde está un poco más la diferencia, ¿no? Que pasamos ya de 60 a 0,068 pulgadas. Esto entraría dentro del grupo de los large bore, ¿vale? Entonces nuestra idea iba a ser, así en general en el estudio, comparar el uso del Catalyst 7 versus el uso de estos medium bore. Entonces, bueno, durante ese periodo del estudio conseguimos 238 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, de los cuales en 76 usamos Catalyst 5, en 78 Catalyst 6 y en 84 el Catalyst 7. Lo que hicimos fue comparar características basales, los resultados de procedimiento, variables de seguridad y resultados clínicos. Y lo que hicimos fue comparar el Catalyst 5 versus el Catalyst 7 y aparte el Catalyst 6 versus el Catalyst 7, ¿vale? Para que hubo un momento que pensamos en unir Catalyst 5 y Catalyst 6, porque al final, digamos que el diámetro, la luz interna, no había mucha diferencia, pero al final llegamos a la conclusión que era un poco mejor comparar catéter con catéter para ver que efectivamente el Catalyst 7 tenía mejores o peores resultados en comparación con cada uno de los otros dos. La variable principal del estudio fue el PICI2C3 al primer pase, lo que vamos a llamar efecto de primer pase, y además también hicimos un análisis multivariante para descubrir
variables predictivas de efecto de primer pase, ¿no? Dentro de todas las variables. Entonces, bueno, esto ya pasando a los resultados, empezando un poco por las características basales. Aquí es una tabla que va a ir saliendo. En esta columna tenemos el Catalyst 5, en esta el Catalyst 6, esta el Catalyst 7 y en esta va a ser la diferencia, ¿vale? El valor de la P de la diferencia entre el 5 y el 7 y aquí en la diferencia entre el 6 y el 7, ¿vale? Entonces, bueno, os digo, en cuanto a la edad, el sexo, no hubo diferencias, tampoco hubo diferencias en cuanto al aspect, al NIH, todo antes del procedimiento, el uso de fibrinolisis, el tiempo desde la clínica hasta la punción o el uso de anestesia general. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la localización del trombo, en cuanto al origen del trombo, ni al tipo de arco o la tortuosidad cervical. Esto estuvo chulo porque lo estuvimos viendo en todos los pacientes, viendo el tipo de arco y los tipos de tortuosidad tanto cervical como intracraneal, de cara un poco a saber que efectivamente pues, no estábamos usando más el Catalyst 7 en casos en los que nos pareciese que las curvas, digamos, no fuesen tan pronunciadas o que la curva de la oftálmica no fuese tan cerrada, sino que efectivamente pues no había diferencias en cuanto a la tortuosidad de los vasos. Y por último, tampoco hubo diferencias en cuanto a los stent retrievers usados. Claro, al final también el stent retriever también hace su parte, ¿no? Quitando el trombo. Usamos Aperio, CATS, Embotrap, Preset y Trevo y estaban pues homogéneamente distribuidos entre los tres grupos. Con lo cual, pues bueno, a grandes rasgos no había diferencias en características basales, lo cual nos hace pensar que los grupos son comparables. Luego ya pasamos a los resultados que nos importan un poco más. Empezamos por los resultados del procedimiento, ¿vale? Igual, aquí tenemos las columnas de los 3 catéteres y aquí la columna diferenciando el 5 y la comparación entre el 5 y el 7 y el 6 y el 7. Entonces, bueno, en cuanto al efecto del primer pase, que es la variable principal del estudio, pues vimos que había diferencias tanto 5/7 como 6/7, ¿no? De tal forma que básicamente sacábamos aproximadamente la mitad de los trombos a la primera con el Catalyst 7, sin embargo con el Catalyst 5 y con el Catalyst 6 pues sacábamos aproximadamente 1/3 de los trombos a la primera. En cuanto al TIFI 2C3 final, también hubo diferencias entre los 3 catéteres, vamos. En cuanto al TIFI 2B, 2C3, encontramos diferencias comparándolo el 7 contra el 5. ¿Vale? No encontramos diferencias entre el 7 y el 6. Sí que vimos que el Catalyst 7 pues hacíamos menos pases de trombectomía con el uso del Catalyst 7, menor necesidad de terapia de rescate, que básicamente pues el cambio de técnica con el Catalyst 7 y un menor tiempo de punción a reperfusión, o sea, de procedimiento. En este caso solamente encontramos diferencias comparando entre el 5 y el 7. Pasando ya a los resultados de seguridad, vemos que hubo una mayor, mejor llamarlo mayor, cantidad de hemorragia subaracnoidea con el uso del Catalyst 5 en comparación con el Catalyst 7, sin diferencias entre grupos en cuanto a la hemorragia intracraneal sintomática o émbolos a nuevo territorio o disecciones iatrogénicas. Sin embargo, si cogemos todas las complicaciones y las unimos en un poco complicaciones en general del procedimiento, sí que encontramos diferencias entre grupos, ¿vale? Tanto el 5 como en comparación con el 7 como el 6 versus el 7. Con lo cual vimos que en general el Catalyst 7 pues tenía menos complicaciones. Por último, en cuanto a los resultados clínicos, sí que es verdad que no encontramos diferencias en cuanto a la mortalidad ni en cuanto al ranking, a la independencia funcional a los 90 días entre los 3 grupos. En el análisis multivariante, pues bueno, básicamente el uso del Catalyst 7 fue el único predictor de efecto de primer pase, no fue la única variable asociada independiente de efecto de primer pase. Y así un poco pues, como conclusiones del estudio, para dejarlo un poco resumido, pues vimos que el catéter de aspiración de mayor calibre, en este caso el uso del Catalyst 7, que no lo he dicho antes, pero bueno, el Catalyst 7 hasta hoy en día por lo menos es el catéter de aspiración con mayor calibre que se pueda usar, que es completamente, digamos, compatible con el Flowgate, que es el catéter guía balón que
que yo creo que más usado en general y bueno, que hemos usado en este estudio en particular. Entonces, bueno, en este estudio, pues el Catalyst 7 pues, estaba asociado a una mayor tasa de efecto de primer pase, una mayor tasa de repercusión final, un menor número de pases, menor uso de terapia de rescate y menor tiempo de procedimiento, en este caso en comparación con el Catalyst 5, y en general con una menor tasa de complicaciones y teniendo en cuenta que no hubo diferencias en los resultados clínicos ni la mortalidad a los 3 meses. Con lo cual, pues al igual que con el uso de las técnicas de aspiración, es importante reseñar eso, que el tamaño también importa con el uso de la trombectomía combinada.